Que la paz y la gracia de nuestro Señor Dios Ezequiel Jonás mora en vuestros corazones. Aquí en la fiesta de Pascua, en este año 2019, nos encontramos con los hermanos predicadores internacionales, como ven aquí. Empezando aquí, por ejemplo, mi padre también que me llegó de la montaña. El hermano Sebastián, el hermano Saúl, predicador acá, el predicador internacional, nuestro hermano, a ver, enfoca acá, nuestro hermano Teobaldo. Un saludo, hermano Teobaldo, para el canal de Freddy Mingus. Aquí también nuestro hermano José. Nuestro hermano José, acá nuestro hermano Aimer, nuestro hermano Panao, nuestro hermano John, nuestro hermano Jimmy de Arequipa, nuestro hermano Gabriel, también nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Luis, ¿no? Nuestro hermano Junior, nuestro hermano Dile, nuestro hermano de Panao también. En estos momentos vamos a tocar un poco del tema del saludo, ¿ya? Amados hermanos, es necesario saber ya que muchos hermanos del canal Friday Mingu tienen visita, entonces es necesario tocar el tema del saludo, cómo de verdaderamente debemos saludar a los israelitas en estos tiempos, porque a lo que se sabe, el oficio ha opacado a muchos creyentes y eso es lo que ahorita tenemos que aclarar con nuestro hermano Gabriel. A ver, hermano Gabriel, vamos a tocar el tema del saludo, ¿bien? Bien, en estos momentos va a empezar. A ver, nuestro hermano Saúl. Bien, hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea con todos vosotros. Es cierto, vamos a analizar este estudio porque dentro de nuestro pueblo de Israel hay mucha controversia acerca de este tema del saludo. En un principio salió un oficio donde se saludaba o decía que el saludo era conforme en quien han creído. Luego vino un oficio donde se dijo que hay que saludar en el nombre de Jesucristo. Y muchos están en dudas si es así o no es así. Nuestro maestro Ezequiel siempre nos enseñó a hablar conforme a la Escritura. Por ejemplo, analizamos el oficio que viene, el circular que viene para todos los lugares, donde citan un versículo, Apocalipsis 22, 21. Ese versículo citan en todos los oficios que vienen que hay que saludar de esa manera. Dice Apocalipsis 22, 21, vamos a leer, si alguien puede leer, hermano, por favor. Dice, a ver, léalo. Claro. Apocalipsis 22, 21, vamos a analizar el versículo, el texto que citan en todos los oficios. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ese es el versículo que citan en todos los oficios diciendo que hay que saludar de esa manera. Pero nuestro maestro Ezequiel decía, a la Biblia no se le puede aumentar, tampoco se le puede quitar. Este versículo no nos enseña que es un saludo. ¿Por qué? Porque humanamente si hablamos de saludo, un saludo cuando emite una carta, el saludo siempre va en el principio, no va en el final. Apocalipsis 22, 21 está en la parte final y por ende no sería un saludo. ¿Ven? Entonces, vamos a preguntar a la Escritura, de acuerdo a la Escritura, cómo debería ser el saludo en estos tiempos o cómo debe ser el saludo en estos tiempos. Para eso, hermanos, vamos a ir al tiempo pasado, donde nuestros padres, los profetas, también emitieron un saludo. Vamos a preguntar a la Escritura cómo saludaban en un principio los profetas. ¿Cuál era el saludo de los profetas? Vamos a citar un versículo donde David llegó al pueblo de Israel y David saludó. ¿Pero cómo saludó David al pueblo? Primera de Samuel capítulo 30 versículo 20. ¿Cómo era el saludo en los tiempos pasados? ¿Cómo se saludaba antiguamente? Primera de Samuel capítulo 30 versículo 20. A ver, lectura, hermano, por favor. Libro primero de Samuel, capítulo 30, verso 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y habían podido de seguir a David, los cuales habían hecho de quedar torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que estaba ahí. Y como David
llegó a la gente, Dice David llegó a la gente. saludóles con paz. Entonces, cuando David llega al pueblo, a la gente, David saludó. ¿Cómo saludó David? David saludó con paz. David no dijo la gracia de Jesucristo, o no dijo la gracia de Jehová, sino David dijo, la paz sea con vosotros. Un ejemplo, Jueces, capítulo 6, versículo 22. A ver. Libro de Jueces. ¿Cómo los profetas saludaban con paz? Libro de Jueces. ¿De qué manera saludaban con paz? Jueces capítulo 6, versículo 23. 23. Y Jehová dijo, paz a ti, y no tengas temor. Entonces, de esa manera, ellos emitían la paz. Entonces, el saludo, hermanos, hay muchos versículos donde vamos a encontrar que el saludo era con paz. Entonces, el saludo de los profetas antiguamente era paz a vosotros, paz sea contigo y paz sea contigo. Ese era el saludo de los profetas. Ahora, llegó el tiempo del Nuevo Testamento donde nuestro Señor Jesucristo también saludó a los discípulos. ¿Cómo saludó Jesús a los discípulos? ¿De qué manera saludaron o saludó Jesús a los discípulos? San Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Cómo era el saludo en el tiempo de Jesucristo? ¿O cómo saludó Jesús? Libro de San Juan, capítulo 20, verso 21. Nos hemos encontrado que los profetas tenían un saludo. Y el saludo de los profetas era paz a vosotros. Ahora, ¿cómo saludó Jesús? Entonces Jesús otra vez, paz a vosotros, me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Entonces, nos estamos dando cuenta que Jesús tuvo el mismo saludo de los profetas. Jesús no cambió el saludo. Hoy en el día los hermanos israelitas antiguos dicen, cuando un hermano dice la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás, ¿qué dicen ellos? ¿Por qué ustedes se adelantan? Hay que esperar que el Señor Ezequiel Jonás cambie el saludo. Hermano, disculpe, o sea, eso quiere decir, es como suena como antibíblico. Claro, los hermanos dicen, hay que esperar que el Señor Ezequiel Jonás cambie el saludo. Pero nos damos cuenta en el tiempo de la primera venida, Jesús no cambió el saludo, saludó igual que los profetas. Los seguidores de Jesús, Pablo, Pedro, Juan, los seguidores de Jesús, también saludaron. ¿Cómo saludaron los seguidores de Jesús, los apóstoles? ¿Cuál era el saludo de los apóstoles? Libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 22 y 23. ¿Cómo saludaban los apóstoles? ¿Cuál era el saludo de los apóstoles? Filipenses, capítulo 4, versículos 22 y 23. A ver, hermano. Libro de Filipenses, capítulo 4, versos 22 y verso 23. Y todos los santos os saludan. Todos los santos os saludan. Ahí sí dice saludo. ¿Cómo saludaban los apóstoles? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, el saludo de los apóstoles, ¿cómo era? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos encontrando, hermanos? Que los profetas, que Jesús, tuvieron un mismo saludo. Pero nos damos cuenta que los seguidores de Jesús, ellos ya no saludaron igual que los profetas. Tampoco saludaron igual que Jesús, sino dijeron la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos encontrando aquí? ¿Quiénes cambiaron el saludo en la primera venida? Jesús. No. Sino ¿quiénes cambiaron el saludo? Los apóstoles. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, ellos cambiaron el saludo. Por eso cuando Pablo llegaba a un pueblo donde estaban los judíos, saludaba la gracia del Señor Jesucristo, decía Pablo. Entonces, los judíos, ¿qué le decían a Pablo cuando saludaba así? Hermano Gabriel, Sí. entonces antes que siga el tema, una consulta. Entonces, así como cambiaron los apóstoles, en este tiempo estos apóstoles, nosotros, los creyentes en el Señor Jonás, también entonces deberíamos hacer como un cambio, ¿no? Vamos a ver eso. Como un cambio, ¿no? Claro. Ya. Nos estamos dando cuenta, lo que cambiaron el saludo en la primera venida
no fue Jesús, sino fueron los seguidores de Jesús. Por eso los israelitas de hoy en el día dicen, ¿no? Cuando un hermano saluda la gracia del señor Ezequiel Jonás, ¿qué dicen ellos? ¿Por qué ustedes cambian el saludo? Hay que esperar que el señor Ezequiel Jonás cambie el saludo, dicen, ¿no? Entonces, pero en la primera venida no fue así. Los que cambiaron el saludo fueron los seguidores de Jesús. Entonces, cuando Pablo llegaba a un pueblo y saludaba de esta manera, los judíos, ¿qué le decían a Pablo? Porque los judíos habían entendido que había un saludo que era paz a vosotros. Entonces Pablo llegaba a la gracia de Jesucristo, decía. ¿Y qué le decían los judíos a Pablo? Hechos capítulo 17, versículo 20. Hechos capítulo 17, versículo 20. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 20. Mira, ¿qué le decían los judíos a Pablo? ¿Por qué pones en nuestros oídos unas nuevas cosas? Queremos pues saber qué cosa quiere decir esto. Entonces los judíos, al escuchar este saludo, la gracia de Jesucristo, decían, ¿por qué pues pones en nuestros oídos cosas nuevas? O sea, era algo novedoso, que el pueblo no había escuchado, ¿no? Porque el pueblo sabía, la paz sea contigo, ¿no? Entonces llega Pablo y dice, la gracia de Jesucristo sea con vosotros. Y eso pasa ahora, ¿no? Que hoy en el día el que saluda en el nombre del Señor Ezequiel Jonás es algo novedoso. Y muchos hermanos se molestan. Por eso los apóstoles también fueron perseguidos, por hablar, por saludar de esta manera. Entonces, nos estamos dando cuenta que el saludo en la primera venida sí lo cambiaron. ¿Pero quiénes lo cambiaron? Los apóstoles. Ahora vamos a ver por qué razón o por qué motivo los apóstoles saludaban de esa manera. ¿Cuál fue la razón que los apóstoles tuvieron esa atribución de cambiar el saludo? Vamos a ver por qué los apóstoles saludaban de esa manera. Cuando los apóstoles llegaban a un pueblo y decían, traemos la gracia de Jesucristo. Llegaban a otro pueblo y decían, traigo la gracia de Jesucristo. ¿Por qué ellos llevaban la gracia de Jesucristo? ¿Qué cosa era la gracia que ellos llevaban? Vamos a ver cuál era la gracia que los apóstoles llevaban. Lucas capítulo 4 versículo 22. ¿Qué gracia llevaban los apóstoles? Lucas capítulo 4 versículo 22. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 22. Y todos les daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de la gracia que salía de la boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús hablaba palabras de gracia. ¿Cuál era la gracia que los apóstoles llevaban? Era la palabra que Jesús había hablado. ¿Cuál es la palabra que Jesús había hablado? Primera de Juan 2:7 dice, la palabra es el mandamiento. Entonces quiere decir que los apóstoles cuando llegaban a un pueblo decían, traigo la gracia de quién, hermano? De Jesucristo. ¿Y qué cosa era la gracia? Era el mandamiento. Entonces, cuando dice San Mateo capítulo 10, versículo 5 y versículo 7, Jesús, ¿qué cosa les dio a los discípulos? ¿Qué cosa les dio? San Mateo capítulo 10, versículo 5, 7. A ver. Libro de San Mateo, capítulo 10, versos 5 y 7. Sí. Y a estos 12 envió Jesús, a los cuales les dio mandamiento. Jesús le dio a los 12 discípulos. ¿Qué cosa les dio? Mandamiento. La gracia. ¿Y qué cosa les dijo? 7. Y yendo, predicar, Predicar, dice. diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús les da la gracia a los discípulos, a los apóstoles. Y le dice, anden y prediquen. Entonces, por eso los apóstoles cuando llegaban a un pueblo, decían, traigo la gracia de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les había dado la gracia a él. Entonces, nos ponemos a pensar un poquito, hermanos, en estos tiempos. A nosotros, ¿quién nos ha traído la gracia? Jesús. ¿Quién nos envía a predicar a nosotros en estos tiempos? Jesús. El Señor Ezequiel Jonás. El Señor Ezequiel Jonás. Ahora, si yo llego a un pueblo y digo, traigo la gracia de Jesucristo,
estaría diciendo verdad o mentira. Mentira, engañando. ¿Por qué? Porque a mí no me dio la gracia Jesús. A nosotros la gracia, ¿quién nos trajo? El Señor Ezequiel. Y ahora el Señor Ezequiel. ¿Quién nos envía a predicar a nosotros? El Señor Ezequiel. Entonces, si yo llego a un pueblo y digo, traigo la gracia de Jesucristo, sería algo que estuviera mintiendo porque a mí no me dio la gracia. A mí me envía a predicar el Señor Ezequiel. Entonces, cuando nosotros llegamos a un pueblo, hermano, debemos llevar la gracia de aquel que nos envía, que es el Señor Ezequiel Jonás. Por eso dice la Escritura, vino la primera gracia en el tiempo de Jesús. Jesús enseñó la primera gracia. San Juan capítulo 1 versículo 17. San Juan capítulo 1 versículo 17. Acerca de la primera venida, hermano. ¿Quién trajo la primera gracia? San Juan 1:17. San Juan 1:17 dice, la ley de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Entonces en la primera venida, la primera gracia lo trajo ¿quién? Jesucristo. Ahora, la Escritura dice para esos tiempos, Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 15. Libro 2 Corintios 1:15. Con esta confianza quise primero ir a vosotros, ¿Para para qué? que tuvieses una segunda gracia. Entonces, existe una segunda gracia. Primera gracia con Jesús, segunda gracia en la segunda venida. Y hemos entendido que Cristo está en la tierra con un nombre nuevo, Ezequiel Jonás. Es la segunda venida de Jesucristo. Esa es la segunda gracia, hermanos, que nosotros debemos llevar a las naciones, hacer conocer su nombre. Por eso, antiguamente, en el tiempo de David, David también envió a sus criados. Y los criados, cuando llegaron a un pueblo, saludaron en el nombre de ¿quién? Primera de Samuel capítulo 25 versículo 5. Libro 1 de Samuel capítulo 25 verso 5 dice, entonces envió David a 10 criados y díjoles, subid a Carmelo e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Entonces David envía a sus criados, hermanos, y le dijo, cuando van a llegar a Nabal, saluden en mí. Entonces los criados llegaron a Nabal y saludaron en el nombre de David. ¿Por qué saludaron en el nombre de David, hermano? Porque David los había enviado. ¿Quién les envió a los apóstoles en la primera venida? ¿Y saludaron en el nombre de quién? De Jesús. Ahora, en estos tiempos, ¿quién nos envía a predicar a nosotros? San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 41. San Mateo capítulo 13, verso 41. Libro de Mateo capítulo 13 verso 41. ¿Quién envía a predicar en estos tiempos? Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino de todos los escapados y los que hacen iniquidad. Entonces, ¿quién envía a predicar en estos tiempos, hermanos? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Cuando habla de ángeles, el maestro Ezequiel decía, ángeles son ustedes, aunque indignamente. Entonces quiere decir que en estos tiempos el que envía a predicar, el que nos trae la gracia, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. Y nosotros debemos saludar en el nombre del Hijo del Hombre. En ese nombre hay que saludar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos envía a predicar. David envió a sus criados y saludaron en el nombre de David. Jesús envió, saludaron en el nombre de Jesús. En estos tiempos envía el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, la Escritura es clara. Hay que saludar en el nombre del Hijo del Hombre. Pero ¿qué está pasando hoy en el día en el pueblo de Israel? Están saludando en nombre de la primera venida. Y muchos dicen, hermanos, pero el oficio lo manda el Señor Ezequiel Jonás. Y hay que obedecer el oficio. El maestro Ezequiel siempre nos enseñó a basarnos a las Escrituras. Y estamos demostrando con las Escrituras que el saludo debe ser en el nombre actual. Pero, ¿por qué razón o por qué motivo suceden estas cosas del oficio? Bueno, yo no voy a criticar a los dirigentes. Vamos a hacer caso a lo que dicen los dirigentes cuando ellos dicen que el Señor Ezequiel Jonás envía el oficio. Vamos a suponer que sea así. Vamos a suponer que el Señor Ezequiel Jonás envía
pide los oficios. Claro que el mismo oficio viene con firma del Señor. Hermano, eso queremos que aclare para nivel internacional, todos los hermanos que ven en la fe, el oficio realmente es un tropiezo. A ver, hermano, algo que tenga ¿Por qué, hermano? Porque conocimiento. salía un oficio en 2004, una capacitación, y de ahí en adelante salió el oficio que decía hay que saludar conforme a quien han creído. Y luego salió por otro oficio que dice que hay que saludar en el nombre de Jesús. Entonces es como una confusión. Creo que nuestro Señor no se va a contradecir con los demás. Entonces, todo esto es una prueba para el pueblo, hermano. Una prueba que el Señor mismo está probando al pueblo para ver quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Por ejemplo, en la primera venida, Jesús también probó a los discípulos. ¿De qué manera los probó? Cuando Pedro le dice a Jesús, ¿quién soy yo?, pregunta a Jesús. Y Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Y cuando Pedro le dijo eso a Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos? ¿Qué les dijo? Mira, San Mateo 16:20. San Mateo 16:20. Mira qué pasó en la primera venida. Eso es una prueba que hoy en el día también está pasando. San Mateo 16:20. San Mateo 16:20 dice: entonces le mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Entonces cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Que no digan a nadie que era el Cristo. O sea, Jesús le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, no digan a nadie que yo soy el Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué razón Jesús les dijo a los discípulos que no dijesen que era el Cristo? Y cuando estaban predicando por otros lares, encontraron a un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. San Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. Libro de San Lucas, capítulo 9, 9, versículo 49 y 50. 50. Dice así: entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Había uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Se lo prohibimos? Y los discípulos dicen, Señor, vamos a prohibirle, como Jesús les había prohibido a los discípulos que hablen de Él, y ellos pensaban también, vamos a prohibirle a Él que está hablando tu nombre, Señor. ¿Y Jesús qué le dijo? Porque no sigue con nosotros. ¿Y Jesús qué le dijo? Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis. No le prohibáis. Entonces, ¿por qué razón, hermanos, a los discípulos le dice, no digan a nadie que yo soy el Cristo? Pero había otro que estaba predicando el nombre de Jesús y le dijo, no le prohíbas. ¿Por qué prohibió a los discípulos y por qué a él no le prohibió? ¿Por qué razón? Vamos a ver cuál era la razón. San Juan capítulo 6, versículo 64. ¿Por qué razón les prohibió a los discípulos que hablen de él? San Juan 6:64 dice, mas hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían Exactamente. y quiénes le habían de entregar. ¿Por qué razón Jesús les prohibió a los discípulos que hablen de él? Porque Ya. Jesús sabía, dentro de los discípulos había personas que no creían. Ya sabía. Esa era la razón la cual Jesús les prohibió que hablen de él. Por eso muchos hermanos que no confirman en el Señor Ezequiel Jonás se acercan al Señor y le preguntan, ¿no? La otra vez salió un hermano de la casa real y dice, hermano, acabo de conversar con el señor Jonás y le he preguntado el saludo. Y le he dicho, Señor, ¿cómo es posible que usted esté permitiendo que se salude en tu nombre? Y el Señor le dijo, hermano, ¿cómo saluda usted? Yo saludo la gracia de Jesucristo. Sí, así, hermano, está bien, le dijo. ¿Por qué le dijo esa respuesta al Señor a él? Porque sabía que en su corazón él no creía. Después se presentó otro hermano que saluda en el nombre del señor Jonás y le dijo, hermano, siga adelante, está bien. ¿Ve? Entonces el Señor responde según el corazón de cada persona. Entonces por eso, hermanos, nosotros debemos basarnos a lo que dice la Escritura. Hoy en el día el oficio sale, ¿no? Para ver quiénes creen y quiénes no creen, para probar a su pueblo. Esa es la razón que hoy en el día está pasando. Dios está probando a su pueblo, a los que creen. Por eso, mis hermanos, hemos demostrado según las Escrituras
A ver, Guillermo, a ver qué aclaras para... ¿Qué pasó? Otro tema, pe. Alabanza, Gabriel. Ya, Guillermo. Hola, alabanza te pega. La alabanza Ya, listo.